internos. Por supuesto. Cuando tú reconoces que hay vacíos que estás buscando llenar con algo exterior y llenas con amor, llenas con confianza, con autoestima, ese vacío, que seguramente es un vacío que arrancó estando ahí desde que eras niño, niña, Cierto. o adolescente o joven, pero no eres consciente de ello. Este niño interior que vive dentro de nosotros, si no es sanado, va a secuestrar nuestra agenda de adultos. Entonces, el niño que se quedó con sueños insatisfechos de niño, de adolescente, está buscando que nosotros de adultos cumplamos los sueños insatisfechos, en lugar de permitirnos ser adultos ahora. Entonces tenemos que escucharnos desde niños, porque pareciera que empezamos a desarrollar esta inteligencia emocional o este desarrollo personal, pues ya después de la licenciatura, de la facultad, ¿no? De darle a veces importancia a esos estudios más físicos, más biológicos, y no tan emocionales y tan espirituales, Ricardo. Desde los niños tenemos que enseñarles inteligencia emocional. Yo creo que el sistema educativo ha dejado eso de un lado. Cierto. Sin embargo, necesitamos retomar eso dentro de la currícula de cualquier escuela primaria, incluso kinder. Ahora, recordemos que el ser humano como tal empieza a ser programado desde el vientre materno. Claro. Desde el vientre materno. Por ejemplo, aquí en los retiros que hacemos, los llevamos en regresión hasta el vientre materno para entender qué es lo que estaba viviendo su madre que ellos absorbieron. Porque las peleas entre mamá y papá, la falta de alimentación, algún choque, alguna enfermedad, alguna crisis o trauma que haya vivido la madre cuando estaba embarazada del niño o de niña, queda perfectamente grabada en el inconsciente del bebé que está por nacer, ¿ok? Va creciendo y obviamente somos unas esponjas que absorbemos y absorbemos y absorbemos, pero nadie nos ayuda después a saber organizar e integrar toda esa información que vive nuestro inconsciente. Si tú tienes 26 o 27 o 28 años, no sé cuántos tengas, pero por ahí más o menos, ¿no? Gracias, Ricardo. Tú tienes 25 años o 26 años de memorias en tu inconsciente, más 8 o 9 meses de vientre materno. Entonces, parte de la transformación del ser humano es hacerse consciente de lo que vive en su inconsciente para empezar a trabajarlo y sanarlo. Claro, y parte de esa conciencia es el desarrollo personal. Claro. ¿Cómo se define el desarrollo personal, Ricardo? El redescubrimiento. Desarrollo personal es redescubrirte con tus cualidades, con tus poderes, con tus dones y manifestarlos en tu realidad. Lo que pasa es que a lo largo de la vida vamos vistiendo una máscara, un disfraz. Es una máscara y un disfraz que se van confeccionando para darle gusto a los demás, para quedar bien en el sistema educativo, para quedar bien en el sistema laboral, para quedar bien en el sistema familiar. En la sociedad. Así es, para aceptarte a ti mismo incluso, porque te han vendido la idea de que solo cumpliendo ciertas características vas a ser exitoso o abundante. Cuando en realidad es cuando te reconectas a tu autenticidad, cuando empieza tu verdadero desarrollo. Por supuesto. Y ahí está el desarrollo humano, en tu redescubrimiento. Claro, de ahí el desarrollo de persona, Claro. ¿no? De ti como persona, Así y no solamente como una parte de tu familia o una parte de la sociedad o una parte de esa escuela que a veces nos impone tantas cosas o nos hace este pensamiento más cuadrado cuando está lleno de esferas, como bien las mencionabas. Exacto, y podemos empezar en los niños. Mira, yo tengo una niña de 1 año 8 meses y otra niña de 9 años. Y es un gran trabajo como padres ayudarlos a ellos a ser auténticos, a encontrar lo que realmente los hace únicos, porque todos somos únicos y extraordinarios, todas son únicas y extraordinarias. Así nos hizo Dios, que es súper creativo. Pero tenemos que reconocer eso y tenemos que soltar las máscaras, los disfraces, la victimización y en ocasiones hasta el control. De ahí el apego, ¿no? Va muy de la mano con el control. ¿Qué podemos hacer entonces para soltar estos apegos y este control? Bueno, detrás del control siempre hay miedo. Por supuesto. ¿Ok? Y detrás del miedo siempre hay una desconexión espiritual. Cuando tú no te sientes parte de nada, no te sientes en escasez. Cuando te sientes parte del todo, aunque estés solo, te sientes acompañado por Dios, por el universo, por el gran espíritu, llámale como quieras, porque todo es válido, no hay miedos. Entonces, el miedo detona el control. Y el control se manifiesta de 4 maneras: juicio, manipulación, resistencia y acumulación.
Y de ahí esta conexión entre desarrollo personal, pero también desarrollo espiritual, ¿van de la mano, Ricardo? Pues mira, para mí no existe como tal un desarrollo espiritual, porque el espíritu ya está en su máxima grandeza. Lo que pasa es que al no reconocer nuestra realidad espiritual, de alguna manera supeditamos nuestra vida a nuestra realidad terrenal y material y a la programación que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Pero cuando redescubrimos nuestro origen, que es también nuestro destino y nuestra realidad en este plano, como seres espirituales, proyectándose en una experiencia humana, creo que regresa la fe, regresa la fuerza, regresa el poder, regresa el enfoque. Cuando tú creas proyectos nacidos del corazón y te enfocas en ellos, no hay día en que estés cansado. Todos los días te quieres levantar corriendo disparado de la cama a hacer lo que quieres. Eso por lo menos a mí me pasa. En el trabajo que yo estoy, la labor que yo llevo, me tiene tan feliz, tan satisfecho que yo levanto pegando un brinco de la cama. Ayer, por ejemplo, emprendí el viaje con toda mi familia, de hecho, de Guadalajara aquí a Tenancingo, Estado de México. Hermosa zona por aquí, muy cargada de esta energía matlatzinca, de esta energía prehispánica, hermosa y poderosa. Pero feliz de la vida. Y veníamos todos contentos porque nos encanta lo que hacemos. Por supuesto. Y creo que el común de la sociedad ahora es que no está contento con lo que hace. No solamente con su trabajo, sino con su papel que desempeña en la vida. Y empieza en casa. Cierto. Empieza en casa eso, porque cuando en casa no te permiten ser tú, empiezan a obligarte o forzarte a ser de otra manera que no eres. Y empieza a vestir máscaras desde chiquito. Es que papá solo reconoce a mi hermano mayor porque juega básquetbol, entonces yo tengo que jugar básquetbol. No es parte de mi esencia, no es parte de mi autenticidad, pero lo tengo que hacer para obtener el reconocimiento. Y entonces empieza a perder poco a poquito tu esencia. ¿Y qué podemos hacer entonces como papás para no encasillar a nuestros hijos, para no encasillar sus sueños, Ricardo? Mira, para mí la clave es permitirles elegir, pero presentarles todas las posibilidades. Entonces, y a veces los papás no se dan el tiempo de te voy a llevar a 4 clases culturales y tú eliges. Te voy a llevar a 4 deportes y tú eliges. Pero cuando les damos esa posibilidad desde chiquitos, ellos van haciéndose responsables de sus decisiones y le meten pecho a aquello que eligieron. Claro, y es muy fácil detectarlo en los niños porque los niños son muy sinceros, ¿verdad? No tienen tantas máscaras desarrolladas como nosotros, que entonces somos buenos para fingir eso me gusta, aunque no me guste, pero los niños son muy claros. También hay que escucharlos, ponerles atención, ¿verdad, Ricardo? Siempre, yo creo que el diálogo con ellos siempre es muy importante, sin juicio. Me pasó un caso recientemente de un joven, 18 años, que me decía, iba yo con muchas ganas de decirle a mis padres algo, pero antes de que me sentara a la mesa, ya me estaban juzgando del piercing que traía. Se sentó, prefirió quedarse callado el resto de la comida, ¿no? Yo creo que el juicio nos separa, el juicio pone barreras entre una persona y otra. Para vivir desde la honestidad y desde la transparencia es importante no vivir con tanto juicio. Pues de este tema tan delicado vamos a seguir platicando aquí en su programa favorito, Salud en Casa. Quédense con nosotros, no se vayan. Ya estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a seguir platicando sobre desarrollo personal y espiritual con Ricardo Perret. Nos estabas platicando sobre el juicio, Ricardo, que a veces hacemos con nuestros hijos, pero también hacia nosotros, ¿verdad? ¿Somos nuestros peores jueces? Sin duda, y el juicio, a veces pensamos que lo contrario de juicio es el no juicio, cuando en realidad lo contrario de juicio es la admiración, ¿no? La clave, yo creo, en una relación para que haya honestidad y apertura es la admiración. Incluso en una pareja, para que haya amor y para que haya una relación duradera, yo creo que debe haber mucha admiración. Es siempre estar buscando lo que hace al otro único y extraordinario y celebrárselo.
no debes de estar apegado a la celebración y estar esperando que siempre te celebren para sentirte bien, porque tú eres capaz de autoadmirarte. Sí, por supuesto. Pero muchas personas, como tú bien lo dices, viven autojuzgándose y en ocasiones son más duras con ellos mismos que con otras personas. Pero a veces es muy delgadita esa línea entre dar un reconocimiento o admiración y que una persona, como bien lo mencionas, esté esperando todo el tiempo ser admirada, y pasa también en los niños. Sí, llega a haber un apego, una necesidad de eso. Es muy bonito recibir un reconocimiento, un mérito, pero otra cosa es depender de ese reconocimiento o mérito para sentirte bien. Y mucho menos que ese mérito o reconocimiento sea la guía del qué hacer en tu vida. Porque en realidad tú debes de seguir siempre los latidos de tu corazón y no los aplausos de la gente. Porque la gente te puede aplaudir por hacer travesuras y vas a seguir en eso, ¿no? Claro, qué bonita frase. Creo que es muy importante retomarlo en nuestra crianza con nuestros hijos, en nuestro desarrollo como papás, porque si retomamos esa etapa con los niños, primero hay que vernos nosotros para después poder ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Hay mucho que corregir. Mira, la mejor educación no es la que se impone, es la que se contagia. Okay. Entonces, los hijos son esponjas, absorben todo. Así absorben, por ejemplo, el lenguaje. Claro. Mi hija de 1 año 8 meses, pues está aprendiendo precisamente las palabras que escucha de nosotros. Y repite todo. Pero así como repite las palabras que escucha en nosotros, repite nuestra forma de caminar. Y repite nuestra forma de expresarse. Y también repite nuestras emociones. Entonces, todo aquello que los hijos están viendo, sobre todo en repetidas ocasiones, lo absorben. Nuestras emociones son nuestras. Y si estamos enojados o estresados o tristes o deprimidos, no tenemos por qué echárselas a cuestas a nuestros hijos. En este espacio hermoso en el que estamos, hacemos retiros para adultos y para jóvenes. Sí. Y cuando vienen los jóvenes, la primer dinámica que hacemos es para regresarles a sus padres las emociones que ellos han venido cargando. Te juro que la sensación de liberación para cada uno de ellos desde esa primera dinámica es hermosa. Soltar, Claro, ¿no? Porque como tú papá, dices, este dolor es tuyo. Mamá, esta depresión es tuya, no es mío. Papá, el pleito que traen ustedes es de ustedes, no me involucren. porque ahora es más común ver familias en donde los papás están separados, no por eso dejan de querer a los hijos, Claro. pero tampoco es algo que deban cargar ellos, porque muchas veces lo cargan con culpa, ¿verdad, Ricardo? Sin duda, y hay muchos niños que cuando se convierten en adultos, sin darse cuenta, traen la culpa guardada. En las dinámicas que hacemos, por ejemplo, pues para desarrollarse, para sanar emociones, una de las claves es ir al origen. Porque cuando tú vas al origen de un trauma, de un complejo, de un miedo, encuentras la experiencia que sucedió y la reprogramas. Y me ha pasado que muchos adultos ya mayores, cuando se van a la etapa en que estaban viviendo el divorcio con sus padres, nadie les dio una explicación. Y ellos llenaron el hueco de la duda diciendo, se divorciaron por mí. Entonces conectan una travesura que hicieron o que los mandaron a llamar de la escuela por algo que les sucedió o por malas notas o lo que sea, lo conectan con un pleito que vivieron los papás y luego la separación. Cuando ellos no tuvieron nada que ver. Y no es un tema de ellos que tengan que venir cargando. Papá, mamá, este tema es de ustedes. Entonces hay que ser muy cuidadosos con nuestras emociones, con nuestro lenguaje verbal, pero también con nuestro lenguaje no verbal, porque nuestros hijos no solamente nos están viendo, sino que nos están imitando. Así es. ¿Verdad? También ahorita que platicabas sobre ese ejemplo que siguen y cómo replican las cosas, también replican la alimentación. Claro. Hemos hablado en muchos programas sobre la alimentación en los niños, pero siempre terminamos con los papás son el ejemplo, ¿no, Ricardo? Totalmente. Mira, ahorita acabamos de cenar y cenamos taquitos de tinga de zanahoria. Qué rico. ¿No? Aquí llevamos una alimentación basada en plantas, 100%. ¿No? Y yo creo mucho en que las plantas son tu mayor fuente de nutrición. ¿Okay?
Todas las vitaminas, todos los minerales, todos los aminoácidos, todos los ácidos grasos están en las plantas. Cierto. Y aunque yo no soy tan extremo a la hora de compartir mis formas de alimentación con los demás, siempre recomiendo que entre más plantas coman, mejor. Mira, hay un estudio que acaba de salir en Estados Unidos que se llama The American Gut Project. ¿Sí? Y habla de que cuando tú te alimentas con al menos 30 variedades de plantas a lo largo de la semana, tu salud intestinal es óptima, ¿no? Y si los hijos están recibiendo todo el día de los papás, come lechuga, come tomate, come zanahoria, come pepino, y no ven que ellos lo están haciendo, es muy difícil que adopten el hábito. En casa, por ejemplo, en su casa, el smoothie en las mañanas no es negociable. Me pueden negociar tiempo en la tele, me pueden negociar tiempo en el iPad, me pueden negociar lo que quieran, pero el smoothie matutino con 6, 7 plantas, frutas, verduras, raíces, semillas, no es negociable. Me lo pelearon la primera semana y ya después dijeron, pues, ¿qué voy a hacer? Y lo hicieron parte de. Y ya es parte de sus hábitos. Desde el ejemplo. Los hábitos son algo que absorbemos del entorno. Cuando tú quieres desarrollarte como ser humano, cuando tú quieres transformarte como ser humano, también necesitas cambiar el entorno. Porque no se vale que tú digas, ya voy a empezar a comer saludable, pero llegues a tu alacena, llegues a tu refrigerador y siguen estando ahí las galletas y los refrescos y esto y esto y el otro, ¿no? Tú mismo tienes que ayudarte sanando tu propio entorno. Porque normalmente ponemos a prueba nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Claro. Y dicen muchos pacientes, yo no tengo fuerza de voluntad, o están en constante lucha de lo veo, pero lo quiero, pero no puedo, pero sí quiero. Y entonces más bien es ir modificando este entorno, este ambiente obesogénico que nos rodea, no solamente en casa, sino en la sociedad, en la televisión, en todos los medios estamos bombardeados por alimentos no saludables, por acciones no saludables y emociones también. Claro, ya llegó la hora de que seamos responsables de nuestra salud. Mira, la verdad es que ni al gobierno, ni a las escuelas, ni a los centros laborales les compete y es su responsabilidad nuestra alimentación y nuestra salud, ni emocional ni física. Claro. Es nuestra responsabilidad. Empieza en casa y tenemos que poner acción ahí. Claro, y de ahí converger esta salud emocional, física, espiritual, no cargarle más la mano a una que a la otra, porque normalmente estamos muy concentrados en nuestra salud física o biológica, pero dejamos de lado la salud emocional, dejamos de lado la salud espiritual. ¿Cómo podemos unificar las tres? Mira, yo creo que hay ciertas técnicas o ciertas dinámicas que te permiten integrar las tres. Déjame ponerte un ejemplo. La meditación. La meditación para mí es una técnica o dinámica que practico diario 2 veces al día que me ha cambiado la vida, ¿no? Me permite hacer una pausa en el día y observar la realidad que estoy viviendo desde una perspectiva fresca y de abundancia. Y desde ahí tomar decisiones. Hay estudios como los de una mujer científica, Elizabeth Blackburn, que recibió el premio Nobel por ahí de 2006-2007, en donde estudió los cambios que suceden en el cerebro cuando una persona medita todos los días por 20 minutos a lo largo de 60 días. Y estudió en particular una zona que se llama la amígdala. ¿Sí? La amígdala es el centro que responde ante el miedo o ante las llamadas de alerta, ¿no? Y descubrió que la materia gris en esa parte disminuía. Es decir, tú ya no vas a reaccionar con tanto miedo y alarma ante las situaciones, sino con mucha más calma. Y así también estudió que la corteza prefrontal, sobre todo la parte de la conciencia y el enfoque, aumentaban y se desarrollaban. Hay muchas enfermedades hoy por hoy neurodegenerativas. Claro. El Alzheimer, el Parkinson, la demencia senil, esclerosis múltiple, muchas cosas, ¿no? Y es bien importante entender que hay prácticas en tu vida, como una buena alimentación, como la meditación, como sanar el pasado, como un entorno positivo y saludable en tu vida, como meter plantas y respirar aire puro en tu casa también, que te pueden ayudar mucho a hacer ejercicio. Ahora, yo siempre les digo, importante. ejercicio en donde no sudas no cuenta.
No es ejercicio, es actividad física. Exacto. Porque entonces... Tiene que haber sudor para que se active en el sistema linfático, para que puedas sacar las toxinas, porque tu cuerpo necesita sudar. Pero hoy con tantos maquillajes y desodorantes y antiperspirantes y cremas y geles y bronceadores, ¿no? La gente tapa sus poros. Y el sistema linfático no puede respirar, no puede sacar hacia afuera lo que está desperdiciando por dentro. Claro, qué importante esto que nos mencionas, porque como decías al principio, estas máscaras a las emociones, también hemos enmascarado los mecanismos que tiene nuestro cuerpo de desintoxicación, ¿verdad? Yo aquí, como les digo siempre en mis retiros, les digo, si quieren llorar, lloren. Si quieren vomitar, vomiten. Si sienten diarrea, pues saquen todo. Si quieren gritar, griten. Si hay que sudar, suden. Son mecanismos que Dios nos dio para depurarnos. Aprovéchalos. Y entonces el niño empieza con diarrea. Corta la diarrea. ¿Por qué? Si está sacando toda la basura que trae por dentro. Lo que necesita es hidratarse hasta que termine la diarrea. ¿Pero por qué cortar la diarrea? Hoy está vomitando, no quiero vomitar. ¿Cómo que no quieres vomitar si tu cuerpo le urge sacar hacia afuera? Entonces, simplemente rehidrátate y listo. ¿No? Vamos a dejar de callar y vamos a expresar, vamos a seguir platicando sobre este tema aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vaya. Estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a seguir platicando sobre desarrollo personal y espiritual con Ricardo Perret. ¿Qué pasó en esta pandemia, Ricardo? Que muchos nos reencontramos, pero otros se perdieron dentro de sus emociones. Uy, sucedieron tantas cosas. Sin embargo, yo creo que para todos se activaron miedos. Claro. Se activaron miedos a perder la salud, a perder la vida, a perder a un familiar, a perder el trabajo, a bajar un escalón en el nivel económico en el que estaban. Incluso se activaron miedos de estar tanto tiempo con tu pareja o con tu familia encerrados en casa. ¿Miedo a la realidad será? Miedo a la realidad. Sin embargo, yo creo que fue un periodo en el que tuvimos que abrir el cuarto de los tiliches, de tantas cosas que habíamos metido ahí, que habíamos dicho, luego cuando tenga tiempo, luego cuando tenga tiempo. Y ahí estaba. Y ahora lo abrimos y se nos vinieron encima muchos pendientes, sobre todo en nuestra parte personal. ¿Okay? Yo creo que estas pausas que se vivieron en muchos aspectos, mucha gente las aprovechó para hacer un reset personal. A otras personas les pasó de noche, ¿no? Y entonces se tiraron al sofá a ver ciertas series y a pedir comida chatarra a sus casas, cuando podían empezar a hacer ejercicio en casa, cuando podían salir por lo menos ahí a su cuadra a caminar, etc. Pero también cuando podían reencontrarse consigo mismos. Ahora, yo creo que la pandemia a todos nos obligó a reinventarnos también en lo profesional y en lo laboral. Mira, hubo muchas personas que se quejaron porque las habían despedido al principio de la pandemia, abril, mayo, junio del 2020. ¿No? Cierto. Y algunos dijeron, qué lástima, se victimizaron y se pusieron a llorar todo el tiempo. Y otros dijeron, qué bueno que me corrieron. ¿Desde cuándo que yo necesitaba un break para estudiar lo que realmente amo? O para hacer lo que ya quería hacer. Se clavaron en eso y a los 6 meses ya estaban haciendo, después de estudiar 6 meses o actualizarse, ya estaban haciendo lo que realmente amaban. Es gente que aprovechó la oportunidad, pero no solamente la oportunidad que te da una pandemia, sino la oportunidad que te da la vida a través de ciertas experiencias que tal vez no esperas, pero que en cuanto llegan, aprovechas. Esa es una actitud de la gente exitosa. Hay un libro que les recomiendo que se llama El Gen Exitoso, que es un libro que yo escribí y es gratis. Todos mis libros en formato digital son gratis en ricardoperret.com. Y en este libro, una de las grandes características de la gente exitosa que describo es cuando eres capaz de transformar una experiencia difícil o compleja en algo positivo para tu vida. Le sacas el valor, le sacas la lección, le sacas el aprendizaje y dices, a ver, ¿qué me está queriendo Dios o el universo decir en este momento?
y trabaja sobre eso. Claro, ¿y qué hago? Como tú decías, es la actitud que tengo. Pueden estar dos personas en la misma situación y entonces depende de su actitud, tomar decisiones diferentes, ya sea de manera positiva o negativa, porque como bien lo mencionabas, hay quien esta pandemia aprovechó de manera negativa para aumentar de peso, para dejarse llevar por sus emociones negativas, como platicábamos al principio, en lugar de fortalecerse y desarrollarse de manera personal, Ricardo. Mira, en junio del 2020 salió el primer estudio europeo en donde decía que el 87% de las personas que llegaban a hospitalizarse con el COVID presentaban un nivel de obesidad. Claro. Desde junio del 2020. Sí, por supuesto. Y la pregunta es, ¿qué hicieron las personas con sobrepeso respondiendo a eso? Diciendo, ojo, aquí hay otra llamada de atención. Ya está la llamada de atención de la diabetes, ya está la llamada de atención de la hipertensión, ya está la llamada de atención del cáncer. Y ahora la del COVID, que me dice, mejora tu peso, mejora tus condiciones alimenticias. Muy pocas personas reaccionaron a eso. Sin embargo, sí hay muchos casos de personas que empezaron a ver esos estudios y que dijeron, tengo que fortalecer mi sistema inmune. ¿Qué hago para fortalecer mi sistema inmune? No había vacunas en ese tiempo. Y aún con las vacunas, luego supimos que duraban muy poco en el tiempo. Que lo mejor que podías hacer era fortalecer el sistema inmune. Y yo veía las redes sociales de medios de comunicación y de gobierno y todo decía, ¿dónde está la recomendación a alimentarse mejor para fortalecer el sistema inmune? Entonces, yo decía, tranquilo, por algo pasa todo es perfecto, la gente tiene... Entonces yo me puse a investigar y saqué una página entera de internet que era para fortalecer tu sistema inmune. No solamente para el tema de COVID, sino para cualquier otra cosa. ¿Mediante la alimentación, Ricardo? Mediante la alimentación y el ejercicio, claro, por supuesto. Investigué y entrevisté en mis redes sociales a varios científicos que son expertos en el tema, integré su sabiduría y la compartí para el público, incluso con recetas puntuales que podían hacer en casa. Y de ahí está el que decide hacerlo con toda la información. Se compartió durante la pandemia muchísima información sobre alimentación, también muchos videos y muchas recomendaciones sobre ejercicio, incluso acompañamiento. Y hubo quien tomó la decisión de hacerlo y quien no. ¿Eso forma parte de su desarrollo personal? Claro. Ricardo. Mira, el diálogo con nuestro cuerpo es parte de nuestro desarrollo humano y de nuestra transformación. El cuerpo siempre te está mandando señales. Muchos las quieren escuchar y otros no. De repente empiezas con... Te está mandando una señal el cuerpo. La dejas pasar y al rato vas subiendo una escalera y... no puedes ni respirar. Te está pasando una señal. Y no quieres hacer caso, ¡pum! El infarto al hospital. Oye, ¿no? Es como aquella historia o moraleja o historia de que se empieza a inundar la ciudad, ¿recuerdas? Y que un par de viejitos con mucha fe dicen, Dios nos va a salvar, no va a pasar nada, lo voy a sintetizar. Les mandan una camioneta, vámonos, se va a inundar, Dios nos va a salvar, se va la camioneta, llega una lancha, se sigue inundando, Dios nos va a salvar, se va la lancha, sigue inundándose, llega un helicóptero, estaban en el techo, vámonos, se van a ahogar, Dios nos va a salvar, somos de fe. Claro, y se ahogan, se mueren, van al cielo y le preguntan a Dios, ¿qué pasó? Confiamos en ti. Oye, te mandamos 3, la lancha, la camioneta y el helicóptero, ahí están las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades no tenemos cerca de nosotros para tomarlas, transformarnos y vivir más plenos? Y normalmente lo vamos aplazando, ¿no? Y decimos, bueno, el lunes. O sea, el lunes la dieta y el lunes el ejercicio. O en enero. ¿No? O en enero. En enero empiezo. ¿Por qué? Hoy. ¿No? ¿Por qué lo aplazamos, Ricardo? Bueno, lo aplazamos por la comodidad. ¿No? Porque creemos que no sabemos. Porque creemos que se requieren mucho conocimiento, muchas herramientas. Y porque como estamos haciendo las cosas, estamos cómodos. Hasta que te dan el diagnóstico. ¿No? Hasta que te hacen una tomografía, hasta que te metes a una calculadora de IMC, índice de masa corporal, y te das cuenta que tienes 32, cuando deberías de andar en 23 o 24, ¿no? Entonces, yo creo que uno también hay que ser su propio monitor. Mira, por supuesto. De repente sucede que te toca la puerta un cartero, y llega el cartero y te entrega una carta, y tú te pones a leer la carta, y en la carta te está mandando a volar tu novio o tu novia, y te dice que anda saliendo con tu mejor amigo o amiga.
Y tú te enojas tanto, tienes al cartero enfrente y te pones a golpear al cartero. Y el cartero en el suelo, tú pateándolo, dice, yo nomás te traje la carta. No soy yo. Y es lo mismo con las enfermedades. En cuanto sentimos algo, queremos atacar la enfermedad. Y la enfermedad dice, espérate, pues yo soy el mensajero. Yo te vengo a dar un mensaje. ¿Por qué me golpeas a mí? ¿Me explico? Entonces, hay que estar en diálogo constante con nuestro cuerpo. La meditación también te ayuda en eso. A escucharte. Claro, cuando yo dejé el queso, y lo voy a decir abiertamente, fue porque yo estaba meditando después de haberme echado unas quesadillas hace 6 o 7 años. Y de repente en esa meditación yo le dije a mi cuerpo, ¿qué más puedo hacer por ti? Y sentí una inflamación. ¿Qué es esto? Deja de comer queso, ya no es para ti. ¿Está bien? ¿Está bien? Nunca más. Y lo escuchaste. Nunca me lo escuché. Atención, porque al final, cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad, no es que ese día apareció como pasó en la pandemia, ¿no? Que muchos debutaron con diabetes y entonces su respuesta fue, el COVID me dio diabetes. Y no, en realidad es que ellos ya tenían alteraciones en su glucosa, pero no se habían hecho estudios, no se habían escuchado, no lo habían querido ver, Ricardo. Entonces hay que escuchar a nuestro cuerpo, hay que escucharnos con la meditación. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, yo creo que las regresiones para mí son una dinámica espectacular para ir al origen, encontrar esos dolores de cuando éramos niños, adolescentes. Mira, el conocimiento se hace de la conexión sináptica neuronal. Pero así como tú generaste un conocimiento de papá no me quiso, mamá me abandonó, tú puedes transformar esa programación. Si tú repites por 21 días una nueva creencia, una nueva idea, una nueva programación, tú puedes borrar este conocimiento y generar uno nuevo. Y esa es la magia de la reprogramación y de la transformación. Ahora en conciencia, escribir nuestra vida. De ese punto vamos a seguir platicando aquí en su programa favorito, Salud en Casa. Quédense con nosotros. Llegamos al último bloque de su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a seguir platicando sobre desarrollo personal y espiritual con Ricardo Perret. Tocaste un punto clave, Ricardo, que es la reprogramación del pensamiento, esta reestructuración. ¿Cómo podemos llevarla a cabo nosotros? Bueno, mira, esto yo lo descubrí hace 21 años, ¿no? En una primera regresión que a mí me hicieron, en la que yo sané mi propio alcoholismo, ¿no? Gracias a la meditación y a la regresión, yo sané el alcoholismo. Y lo primero y más importante fue entender por qué era alcohólico. El origen. El origen. No la señal. Entonces, yo identifiqué momentos en mi vida puntuales en que me desconecté de mi autoestima y necesitaba algo externo para sentirme de una manera más alegre. Para llenar ese vacío. Claro, pero era porque yo no me podía dar alegría a mí mismo, ¿no? En mis diálogos conmigo mismo siempre había enojo y tristeza en lugar de abundancia y alegría. Y gracias a esta dinámica que viví en aquel tiempo, pude comenzar a reescribir mi historia alrededor, por ejemplo, del alcohol. El alcohol ya no es algo que necesito. Yo decidí no estar enojado con el alcohol, sino en paz. Y hoy me tomo una copita de vino con mis amigos jugando póker una vez al mes, ¿no? O un whisky de repente con mi familia, una reunión familiar, uno y listo. No tengo ya apego con eso, estoy muy en paz con eso. Ahora, el lenguaje que usamos es una gran herramienta de reprogramación. Si tú te levantas un día, ves que va a llover, abres la ventana, ves que va a llover y dices, este día va a ser un día de la patada porque va a llover, para ti va a ser un día de la patada. No, son decretos. Claro, pero si tú abres la ventana, ves que va a llover y dices, bendecido el día, agua para todos, etcétera, vas a salir feliz de tu casa y va a ser un gran día para ti. ¿Okay? Claro, el lenguaje tiene poder. Si tú te la pasas juzgando a otros, si tú te la pasas verbalizando cosas negativas, créeme,
que vas a estar alimentando tu pecho de cosas negativas. Pero si tú te la pasas admirando, agradeciendo, celebrando a los demás y a la vida misma, seguramente vas a transformar tu vida. El lenguaje nos programa a nosotros mismos, pero también hay que saber por eso a quién escuchamos. ¿Qué noticias leemos? ¿A quiénes seguimos en redes sociales? ¿Qué series vemos? Porque literalmente luego hasta sueñas de lo que estás viendo en las series. Y todo el día andas en alerta y dices, ¿qué está pasando? Pues es que estaba viendo una película de zombies, pues claro. No, estamos en una infodemia, que es esta epidemia de la información que a veces no queremos recibir, ¿no? No queremos recibirla, pero estamos viendo series, escuchando noticias, escuchando incluso a personas que catalogamos como tóxicas, ¿verdad, Ricardo? ¿Y qué podemos hacer entonces? Bueno, yo creo que tenemos que elegir en conciencia qué información va a entrar a nosotros. Cuando nosotros asumimos que todo lo que recibimos, esa información que recibimos, en eso nos convertimos, nos damos cuenta y hacemos conciencia de que tenemos que filtrar. Por supuesto. ¿No? Y yo creo que también durante la pandemia hubo gran oportunidad para filtrar hasta amistades. Claro. No podías tener contacto con ellos físico. Decías, bueno, ¿con quién de todos? Y mucha gente descubrió que podía ser a un lado de su vida a muchos amigos que en realidad ya no les agregaban valor. Cierto. Y hasta reformularon sus prioridades de actividades, de información que recibían y hasta de amistades, ¿no? Porque incluso ahí perdemos un poco de energía cuando estamos con este tipo de personas o cuando estamos viendo estas películas, series, noticieros que no nos aportan, que más bien nos quitan, nos van robando energía, no solamente físicamente, sino emocionalmente, Ricardo. Así es. Mira, yo digo que hay 4 tipos de noticieros o 4 tipos de personajes que están comentando todo el tiempo en redes sociales. Aquellos que hablan un lenguaje positivo y dan noticias positivas. Aquellos que hablan un lenguaje positivo, pero siempre se enfocan en la parte negativa. Aquellos que dan información negativa con un lenguaje negativo. Y aquellos que dan con un tono negativo información positiva. Yo creo que hay que elegir aquellos que hablan siempre un tono positivo, seguramente ustedes, por ejemplo, ¿no? Gracias. Pero noticias también desde una perspectiva positiva. Claro, que sume a nosotros, que nos dé valor. Como bien nos mencionas, no solamente lo que escuchamos, lo que vemos, lo que escuchan nuestros hijos, de nosotros y también del ambiente, Ricardo. Sí, nosotros tenemos que decidir hoy en conciencia qué hacer con nuestra vida. Y pasa por todos estos territorios que hemos hablado. Recordemos lo que dijimos al principio. Desarrollo personal es redescubrirnos en nuestra totalidad y en nuestra integralidad. Pero también en ese redescubrimiento es elegir ahora en conciencia. Dejar de vivir esa máscara, ese disfraz, ese tren automático de decisiones que hemos venido viviendo a lo largo del tiempo. Mira, yo a veces le pregunto a las personas, ¿por qué comes como comes? Y pueden ser ejecutivos que tienen 500 colaboradores a su servicio, ¿no? Y me dicen, no, pues es que toda mi vida he comido así. Le digo, no puede ser que no hayas ni investigado qué requiere tu cuerpo realmente. Investigas todo sobre los procesos en tu empresa, pero no investigas sobre los procesos en tu cuerpo. Increíble, ¿no? Lo que necesitas. Y normalmente vemos mucho hacia afuera y dejamos de vernos nosotros, ¿no? Porque como lo mencionabas en un bloque anterior, juzgamos al de enfrente, lo que come el de enfrente, lo que hace el de enfrente, incluso juzgamos a nuestra pareja, pero no entramos a vernos nosotros y a cuestionarnos lo que comemos, lo que hacemos, lo que pensamos, Ricardo. Pero mira, yo creo que la parte buena de todo es que Dios siempre nos da una nueva oportunidad para renacer. Y a veces yo le digo a las personas, le digo, oye, si Dios te da tantas oportunidades, ¿tú por qué no le das otra oportunidad a alguien? ¿Cómo? Claro. Dios todo el tiempo nos está dando nuevas oportunidades y hay que aprovechar estas oportunidades. El día de hoy es tu gran momento, es tu gran día para transformarte. Y así como lo dices, hoy, porque si no postergamos y entonces hoy podemos empezar con pasos sencillos. La gente que nos ve en sus casas, ¿qué puede hacer hoy, Ricardo? Pues mira, lo primero que puede hacer es dejar aquello que lo está intoxicando en cuestión de información, en cuestión de alimentación, en cuestión de relaciones. Puede comenzar por limpiar su casa.
puede meter plantitas, puede respirar aire puro, puede hacerse el hábito de salir a caminar. La Asociación Americana de Cardiólogos recomiendan 10,000 pasos al día. Que si tú con caminar 40 minutos, tú ya diste 7,000 pasos. Sí. Y los otros 3,000 los das yendo al súper, yendo por tus hijos, caminando en tu casa. Normales. No es tan complicado, ¿ok? Empezar a comer muchas más plantas, menos derivado de animal, empezar a meditar más, empezar a sanar el pasado, ser consciente de tus emociones. Mira, yo les recomiendo que lleven un diario emocional. Todos llevan un celular y tiene ahí una aplicación de notas o de lo que sea. En cuanto sientas una emoción negativa, apúntala. Y luego tratas de encontrar un común denominador, un patrón detrás de todo aquello que te movió tus fibras sensibles. Porque a veces evitamos a ciertas personas que están tocando nuestras fibras sensibles, cuando son los grandes maestros que te recuerdan aquello que no está trabajado. Por eso yo digo que esta frase de en casa de herrero, cuchillito de palo, tiene una parte filosófica detrás, que es: no esperes que porque te celebren muchas cosas allá afuera, te las celebren también en casa, porque en casa sí quieren que tú crezcas y siempre van a poner el dedo en la llaga para ayudarte a ver todo aquello que te falta por transformar o por mejorar. Y a veces eso es lo que nos molesta, Claro. ¿no? Queremos sentirnos todo el tiempo en una zona de confort con nosotros, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, ¿no? Llegar y que no me exijan más. Claro. Pero esos retos son para crecer, para darnos cuenta, como bien lo dices, qué no está trabajado y cómo lo podemos trabajar, Ricardo. Mira, yo creo que yo no habría logrado nada si fuera con el motor de mujeres en mi vida. Primero mi madre, luego algunas exparejas, la mamá de mis hijas, etcétera, que siempre están motivándome y motivándome. Mis propias hijas son mi motor para mí, ¿no? Y siempre, oye, papi, ¿ya terminaste el restaurante en el centro de transformación? Híjola, no, pero ya mero, es que yo quiero ir a la inauguración. Espérate, a ver, vamos a terminarlo porque ya viene la inauguración. Entonces, yo creo que hay que ser aliados de la gente que queremos desde el amor, no desde el dolor. Siempre es bien importante, porque una cosa es ser controlador desde el dolor y otra cosa es ser planeador desde el amor. Desde el amor. Con esa frase nos quedamos, desde el amor. Ricardo, de verdad, muchísimas gracias por toda la información tan valiosa que nos has brindado y gracias por recibirnos aquí en el Centro de Transformación. Feliz de la vida de que hayan estado aquí en la montaña Centro de Transformación en Tenancingo, Estado de México. Esta es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, y muchas gracias también a usted por quedarse hasta el final de su programa favorito, Salud en Casa. Cumplimos 2 años. Gracias a cada uno de los especialistas que ha compartido su conocimiento con nosotros, gracias a la producción por hacer posible cada programa, gracias al Centro de Transformación La Montaña por recibirnos hoy en nuestro 2º aniversario y gracias a usted por acompañarnos en cada programa a lo largo de estos 2 años. Gracias y vamos a partirlo. Vamos por más. Eso, y vamos por más.